la trayectoria de evolución de la organización, en esos casos, justamente hay falta de estabilidad, también no se pueden predecir los cambios a futuro. Por otra parte, el entorno donde nos movemos no es un entorno en el que podamos encontrar referencias, sino que es más bien caótico, con cambios constantes. Entonces, en ese marco que ocurre y mucho en las organizaciones cuando estas operan en entornos de alta incertidumbre, bueno, decía entonces que en ese marco, a ver si he dejado de compartir. No, no he dejado de compartir. Acá está. Les decía que entonces en ese marco, un sistema complejo, cuando cambia en un entorno de estas características, lo hace siguiendo la analogía de un viaje en un rápido de agua clara, pero en una noche sin luna. Entonces ese es el modelo de cambio. Sabemos de dónde partimos, pero ni siquiera estamos seguros de dónde está el puerto de llegada. Los rápidos nos cambian continuamente los escenarios por los cuales tenemos que maniobrar en términos del cambio de la organización. En otras palabras, la complejidad y el contexto con estas características nos van cambiando permanentemente el panorama y el escenario, de forma tal que el cambio es complejo, muy complejo en las organizaciones. Bien, en ese marco vamos a introducir un tercer modelo de un hombre muy famoso, que ya lo mencioné, John Kotter, de la Universidad de Harvard. Él plantea el cambio en 8 etapas, en un modelo de 8 etapas. Acá las tienen. Para Kotter, que por cierto, él escribe un primer artículo allá por el año 95, si mal no recuerdo, en el año 96 saca un libro y se transforma en uno de los gurús importantes del cambio organizacional a escala mundial. Por cierto, hay que destacar que John Kotter, los cambios que estudia son de grandes organizaciones, no de pymes. Él se dedica a las empresas que dan más dinero, las multinacionales. Entonces, la teoría de John Kotter está muy vinculada, pero solo a la gran empresa. En el caso de las pymes hay otros atributos que habría que tener en cuenta. Sin embargo, la metodología de John Kotter probó que tiene, con las precauciones del caso, tiene la capacidad también para poder manejar el cambio en las pequeñas organizaciones. La primera etapa que sugiere John Kotter es establecer la urgencia del cambio. Es decir, que el cambio tenga un sentido imperativo, que tenga el sentido de una cruzada, que establezca argumentos contundentes para que todo el mundo empuje en esta dirección. Eso implica, como los norteamericanos en inglés tienen una frase muy buena que dice, to gain momentum, significa ganar fuerza, ganar energía. Eso es lo que necesitamos hacer para que el cambio, con la energía suficiente como para empujar la urgencia del mismo en la organización, pase a tener el lugar número 1 en la agenda. Un problema urgente es un problema que hay que atender sí o sí. Y entonces, argumentar y establecer la urgencia del cambio es para Kotter la primera cuestión central. La segunda, como todo proyecto, y el cambio es un proyecto, no es un procedimiento. Un proyecto, ustedes saben que es diferente de un procedimiento.
Un procedimiento significa algo que lo repetimos muchas veces. En cambio, un proyecto tiene grado de novedad. Tiene grado de novedad en el objeto, tiene grado de novedad en el método, tiene grado de novedad en los recursos que vamos a utilizar. Es decir, que el proyecto, a diferencia del procedimiento, siempre tiene un grado de novedad. Por lo tanto, para que este proyecto de cambio pueda llevarse a cabo, necesitamos el sujeto que lo lleve adelante. Entonces, la segunda medida que sugiere John Kotter es crear una alianza, una coalición interna que sea la que justamente conduzca el proceso de cambio. Entonces, la segunda cuestión que marca John Kotter en lo que podríamos llamar el decálogo del cambio en las organizaciones es la creación de un sujeto que lleve adelante el cambio. Hay que armar las alianzas necesarias, obviamente. No se trata de un cambio impuesto, porque los cambios impuestos terminan sin resolverse en la mayoría de los casos. Terminan en conflictos que nunca se resuelven. Y en muchos casos el conflicto es peor todavía que la situación de partida que teníamos. Entonces, necesitamos crear una alianza. En tercer lugar, necesitamos desarrollar cuál va a ser la visión de la empresa que vamos a alcanzar después de logrado el cambio. En otras palabras, hay que tratar de mostrar a la gente cuál va a ser ese nuevo escenario de futuro en el cual vamos a transitar desde la organización en la cual estamos ahora. Necesitamos visionarlo al cambio. Necesitamos tener una visión de futuro. A esa visión hay que crearla. Hay que crearla, además, no de manera individual, sino justamente en el marco de la alianza o coalición que hemos armado. Una vez que tenemos la visión, tenemos el sujeto y tenemos los argumentos para traducirlos en la urgencia del cambio, ahí lo comunicamos a toda la organización. Particularmente la visión del cambio, que debe, por cierto, ser un escenario más positivo que el que vivimos ahora. Entonces, esa visión del cambio, que además debe ser un escenario que favorezca a todo el mundo, no a un grupo de vivos, y que por lo tanto hace inviable el cambio. Se puede inclusive hasta presionar, avanzar, se puede engañar, pero en algún momento la gente se da cuenta y toma decisiones volviendo para atrás. Hay que comunicar la visión del cambio. Un cambio que además tiene que ser real, no mentiroso. Bien, cualquier parecido con la realidad de hace unos años de Argentina es pura coincidencia. Bien, necesitamos visionar el cambio. A continuación, tenemos que ver qué acciones vamos a llevar adelante. Las acciones no son acciones de pequeña monta, son grandes cursos de acción, son verdaderas estrategias que tenemos que desarrollar para poder avanzar con el cambio. Entonces, esas acciones, como dice acá, tienen que ser de base amplia, deben abarcar a muchos grupos, numerosos grupos dentro de la organización. Deben además ser claras estas acciones. Los resultados también deben estar lo más claros posible. Los intereses que están en juego también habría que ponerlos sobre la mesa. A continuación, consensuadas las acciones a las que tratamos de potenciar con todos estos argumentos que acabo de mencionar, hay que tratar de generar victorias de corto plazo, pequeñas victorias que vayan generando nuevas energías, haciendo visualizar como que el cambio es claramente posible. Por esto es que es tan importante que haya pequeñas victorias en el corto plazo. En séptimo lugar,
todos los beneficios que se van alcanzando, los resultados que se van alcanzando, hay que ver cómo los consolidamos. En algunos casos, los procesos de estandarización son claves para consolidar los cambios. En otras palabras, lo que ustedes han estudiado, por ejemplo, en materia de estudio de tiempos y movimiento, de estudio del trabajo, se transforma ahora en una nueva herramienta para poder consolidar los cambios. El estudio, la estandarización de los procesos es la clave central. Bien, y por último, hay que tratar de anclar esos cambios y sobre todo esta nueva visión que trae los cambios, hay que tratar de vincularlos, de anclarlos en la cultura de la organización. Porque necesitamos que estos cambios que introducimos se transformen en una nueva lógica dominante, en una nueva forma de mirar los problemas, los cambios. En otras palabras, dejo de compartir. Como verán, el planteo de John Kotter es, digamos, mucho menos teórico que los dos modelos anteriores, es muy pragmático, trata de interpretar cuáles son los aspectos claves del cambio en las organizaciones. Sabemos que el cambio es muy difícil y entonces él trata de identificar esos factores críticos y operar sobre ellos. En el libro él trata de darle algún argumento teórico, pero la verdad de la milanesa es que el método de cambio propuesto por John Kotter tiene una gran base empírica. Él estudia numerosas organizaciones, sobre todo aquellas que han fracasado en el cambio, e intenta individualizar cuáles son esos factores críticos por los cuales no se produjo el cambio. Y sobre esa base es que él elabora este decálogo de 8 etapas que acabamos de ver. John Kotter es uno de los hombres que tal vez mejor impactó en la práctica del cambio organizacional. Por eso lo acabamos de ver. Dos cuestiones adicionales sobre el método de John Kotter. Vamos a ver ahora a continuación, complementando este método, dónde están las resistencias al cambio y qué técnicas podemos utilizar para vencer resistencias que me permitan armar las coaliciones, generar nuevos incentivos que me permitan buscar nuevos adherentes y aliados, pero a la vez también implementar acciones de base amplia. Vamos a ver que hay algunas de estas técnicas que son claramente éticas, tienen una línea ética, y otras que no la tienen. Las vamos a mencionar porque están presentes, pero no porque las sostengamos ni tengamos alguna posición favorable a las mismas. Bien, entonces, solo para redondear, el cambio organizacional es uno de los problemas más complejos que tenemos. Ese cambio organizacional requiere de entender primero la naturaleza de una organización. Es muy importante estudiar la teoría de las organizaciones. Nosotros hicimos un brevísimo repaso cuando arrancamos. Vimos que la empresa se puede considerar desde un punto de vista funcional, desde un punto de vista estructural, también desde un punto de vista sistémico y también como un sistema complejo. Todos esos elementos a los que en algún momento les agregamos, como solamente para poner sal y pimienta, algunos datos que provienen de la teoría del caos y la teoría cuántica. Esa teoría organizacional, que ustedes seguramente han visto en organización industrial, no sé si en Orga 1 o en Orga 2, pero la han visto, esa teoría es muy importante para poder entender el cambio en las organizaciones. No hay nada más complejo para realizar en una organización que el cambio.
Y tenemos distintas teorías. Nosotros vamos a hacer el foco en estas tres nada más. Sobre todo la más detallada, como habrán visto, es la de John Kotter. Esta teoría de John Kotter, como les contaba, tiene mucha más base empírica que teórica, pero opera sobre la realidad. Les conté también que estaba muy pensada en términos de grandes organizaciones, pero luego se la ha ido aplicando y con la práctica se ha podido observar de que también es posible usar esta herramienta en pymes. Cuando digo grandes empresas, estamos hablando de grandes corporaciones. Estoy hablando de Google, estoy hablando de Amazon, estoy hablando de grandes empresas, no pequeñas empresas. Allí, por cierto, el cambio es mucho más complejo todavía. Bien, vuelvo al punto. Modelos para intentar entender el cambio de las organizaciones. Ahora le vamos a agregar algunos otros elementos adicionales, como para que ustedes puedan tener algunas herramientas. La situación más compleja, se las adelanto, a la que ustedes se van a enfrentar es justamente cambiar en las organizaciones. Es lo más difícil. Necesitamos aprender cómo se hace. Un proyecto estratégico es un proyecto de cambio en la organización. No hay proyectos estratégicos que dejen las cosas como están. Todos los proyectos estratégicos implican cambio en las organizaciones. Por eso lo estamos estudiando. Bien, lamentablemente, en el diseño de base de la materia, no estaba la temática del cambio. La hemos ido agregando. Así que eso nos resta tiempo de otro tema que también tenemos que ver. Así que por esto es que medio que vamos rápido. ¿Alguna inquietud, alguna consulta? ¿Alguien ha tenido la experiencia de cambio en las organizaciones para que nos cuente? Pero fue una consulta rápida nomás para sí, adelante, Leonel. Cuando Kotter habla acerca de hacer ese triunfo a corto plazo, ¿eso es para realizar una motivación en las personas que se involucran dentro de la organización? Exactamente. Y además para ganar fuerza entre los adeptos al cambio. Porque, como vamos a ver ahora a continuación, todo cambio tiene enormes resistencias en la organización. Numerosos focos de resistencia. Maquiavelo, creo que lo dije el otro día, tenía una frase muy buena al respecto. Se refería al cambio y a la innovación. Él decía, el cambio o innovación es un proceso muy complejo, porque tiene tibios defensores en los potenciales beneficiarios y tiene acérrimos enemigos en aquellos que se ven afectados por el cambio. Por lo tanto, cambiar no es fácil en las organizaciones. Las pequeñas victorias es un aporte muy interesante de un sociólogo de las organizaciones, de un teórico de las organizaciones que se llama Schmack, norteamericano, que justamente estudió desde la sociología los procesos de cambio en las organizaciones. Y él sugiere esta frase, necesitamos al inicio pequeñas victorias que generen la energía suficiente para mostrar que el cambio es posible. Número uno. En segundo lugar, para mostrar que podemos convocar a más adeptos. Tercero, para reducir las resistencias al cambio de aquellos que se oponen. Esos tres objetivos son centrales en las pequeñas victorias. El concepto, por supuesto, no es mío, como verán. Les estoy diciendo quién lo ha estudiado y todo. Quien lo estudió lo hizo antes que John Kotter. El artículo está publicado allá por el año, si mal no recuerdo, 1986. Smash. Bueno, ¿alguna otra inquietud? No sé si con esto respondo, Leonel. Sí, profe, quedó claro. Perfecto. ¿Algún otro comentario?
Ahora Profe, vamos. Sí, adelante, una pregunta. Matías. ¿Estas pequeñas victorias se las formalizan mediante un plan o es algo informal solo para motivar? Sí, hay que tratar de identificar qué cosas podemos lograr rápido como resultado. Entonces, eso es un plan. Está en la propia estrategia de la implementación del cambio. Es muy buena su pregunta, Matías. Muy buena su pregunta. Anótese un punto más. No es algo que dejamos al azar, Gracias. sino que lo elegimos, claramente lo elegimos. Perfecto, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, volvemos entonces a la transparencia. Bien. Yo acabo de mencionar el tema de las resistencias al cambio. Permítanme comentar algunas y después vamos a tratar de hacer algún análisis. Fíjense, hay numerosas fuentes de resistencias al cambio. Por ejemplo, las personas interpretan que no está todo claro, que hay intereses velados o ocultos. Por lo tanto, eso hace que las personas, frente a intereses que no se conocen, hasta instintivamente se manifiesten en contra del cambio. Si no es de manera explícita, de manera implícita. Entonces, los intereses, cuando no están claros, cuando hay gente que juega con las cartas debajo de la mesa y no arriba la mesa, cuando en realidad decimos una cosa, pero vamos a hacer otra totalmente diferente, bueno, en esos casos la gente termina entendiendo que hay intereses velados. Había una frase famosa, creo que de Abraham Lincoln, que decía que se puede mentir a todos durante algún tiempo. Se puede mentir a algunos durante todo el tiempo, pero no se puede mentir a todos todo el tiempo. En otras palabras, la mentira tiene patas cortas, tanto en el cambio organizacional como en el cambio a cualquier escala que nos planteemos, incluido un país. La mentira tiene patas cortas, por más que la busquemos disfrazar de la forma que la queramos disfrazar. Segunda cuestión, también puede haber temor a un futuro incierto. El futuro incierto, es decir, un futuro en el que no sabemos qué va a pasar. La incertidumbre, acuérdense que es de alguna manera una medida de mi grado de ignorancia. Un futuro incierto significa un futuro que no conozco. Si además de plantearse el cambio, no me dicen cuál va a ser esa visión de futuro, el temor aparece de manera natural. Por eso es tan importante visionarlo al cambio y luego transmitirlo, comunicarlo, como planteaba John Kotter recién. Otra cuestión adicional, malos entendidos. No todo el mundo entiende lo mismo en términos inclusive conceptuales. Entonces, en muchos casos, la comunicación es una clave central para eliminar los malos entendidos. Radio pasillo suele deformar la información. Por lo tanto, necesitamos de intervenciones que sean directas para tratar de aclarar todo lo posible. Por supuesto que si hay alguna lucha dentro de una organización para el cambio, lo que se busca es justamente perturbar todo lo posible el concepto de la realidad, que por otra parte tiene también siempre
una enorme carga de subjetividad. Todo el mundo puede entender la realidad desde distintos ángulos. Pero hay momentos dentro de una organización o en la historia de un país en donde se entiende claramente desde una misma mirada el problema. Hay una cosmovisión compartida. Y eso es lo que se tiene que aprovechar para producir las transformaciones. Para eliminar los malos entendidos, necesitamos desarrollar un diálogo horizontal y abierto. Y por cierto, también entender de que pueden haber malos intencionados, no solo malos entendidos. Hay que tratar de neutralizarlos, obviamente. Bien. Diferentes evaluaciones de la situación de partida. Hay personas que están planteando, bueno, no, que estamos muy mal, pero resulta que no todos están muy mal. La situación de partida puede ser diferente y se puede evaluar de manera diferente. Y por último, otros elementos que también aportan a la resistencia al cambio es cuando existen algunos acuerdos que van más allá de las fronteras de una organización y que hacen que sea difícil entrever cuál va a ser el cambio, que sea además más complejo el juego de los intereses y de los actores. Los acuerdos interorganizacionales aumentan la complejidad de los intereses velados o ocultos. Entonces, como verán ustedes, estas fuentes no son inconexas entre sí, sino que están conectadas. Por lo tanto, es muy importante observar cuáles son las fuentes de resistencia en una organización. Por ejemplo, sabemos que hay grupos que tienen intereses velados. Perfecto. A ver, tratemos de ver si no lo podemos explicitar para arrancar la discusión. En segundo lugar, si el futuro parece incierto, tratemos de ver cómo lo explicitamos. Tercero, si hay malos entendidos, busquemos de fomentar espacios de diálogo donde podamos aclarar estos malos entendidos. Tercero, necesitamos también, mediante los espacios de diálogo, generar una misma visión del punto de partida, o por lo menos equivalente. Y también necesitamos aclarar cuáles son los acuerdos interorganizacionales que se dan en una empresa, en una organización. Sobre todo en grandes organizaciones, hay acuerdos, en muchos casos, por cierto, velados, que tienen que ver entre las relaciones de los proveedores con algunos miembros o algunos grupos o algunas áreas dentro de la organización. Tiene que ver con las relaciones entre algunos clientes y algunas áreas específicas de la organización. Acuerdos que no están firmados, obviamente, pero son pactos, a veces tácitos. Bien, todos estos elementos están en la base de generar fuentes de resistencia al cambio en las organizaciones. Esto lo podríamos conceptualizar de la siguiente manera, fíjense. En tres grandes causas del cambio. Las anteriores son las fuentes, pero ahora tratamos de ir más allá de la fuente y tratar de visualizar las causas. Por ejemplo, la incertidumbre y la ambigüedad son una clave central. El temor a lo desconocido, sobre todo en condiciones en donde uno no puede terminar de entender cuál es la situación en la cual estamos y a la situación a la cual podemos ir a futuro. Esto hace que sea muy difícil que alguien
acepte el cambio en esas condiciones. Generalmente, cuando hay incertidumbre y sobre todo ambigüedad en el discurso, ambigüedad en las situaciones que no terminamos de calificarlas, por ejemplo, la situación actual, hay no solo incertidumbre, sino también hay ambigüedad. Fíjense que pensábamos que la vacuna iba a resolver el problema, pero resulta que la vacuna parece que muestra el final del túnel, pero el túnel es más largo de lo que creíamos. La pandemia es como un túnel, ¿eh?, que está afectado por la incertidumbre. Y parece que la vacuna no iba a resolver el problema, pero ahora estamos viendo que hay países que han vacunado en un alto porcentaje y siguen todavía con olas y de todo tipo. Entonces, fíjense que hay cierta ambigüedad. La solución que pensábamos que de cuajo iba a cambiar la situación no lo ha hecho. Entonces nos empezamos a preguntar sobre la eficiencia o la efectividad de la solución. De este tipo de situaciones en las organizaciones hay el rolete. Soluciones que habíamos pensado que eran las mejores, y resulta que en la práctica no se comportan como tales. Entonces, la incertidumbre y la ambigüedad vinculadas, en un caso, como poníamos anteriormente, a temores, a malos entendidos, la ambigüedad, hacen que las personas tiendan a resistirse al cambio. Prefieren, antes de ir hacia un mundo que no se conoce, prefieren lo que conocemos hoy. El famoso refrán castellano que dice: más vale malo conocido que bueno por conocer. Ese bueno por conocer en realidad es de alta incertidumbre y ambigüedad, por eso me quedo con lo que tengo ahora. Luego, también, esto mismo está vinculado al temor a las pérdidas. Yo prefiero quedarme en la situación actual porque en la situación futura no sé cómo voy a estar. Es decir, que la incertidumbre también se conecta con el temor a la pérdida. En muchas organizaciones, por más que se le ofrece el oro y el moro a la gente, no cambia. Entonces, por lo tanto, el temor a perder lo que ya se tiene es mayor que la apertura al cambio. La mayoría de las veces, las personas nos mostramos como conservadoras, más que abiertas al cambio. Los innovadores tienen la capacidad de justamente calibrar bien el riesgo y la incertidumbre, y se toman decisiones que no son arriesgadas, sino con riesgo calculado, con incertidumbre calculada. El innovador tiene mayor capacidad para visualizarlo al riesgo y a la incertidumbre que las personas normales. No es que es un loquito que arriesga todo y juega todo. Ahí estamos hablando de otro animal. Estamos hablando ahora del innovador. El innovador tiene la capacidad de percibir en el marco incierto y riesgoso camino que el resto de los mortales no ve. Por eso no tiene temor a arriesgar, en realidad, porque él está visualizando cuál es ese futuro que puede alcanzar. Bien, pero en la mayoría de las organizaciones, las personas y los grupos tienen cierto temor a las pérdidas personales. A veces, eliminar esos temores tiene que ver con incentivos realmente increíbles. Ya les cuento un caso. Y para terminar, también puede ser que el cambio que me están proponiendo no me termina de convencer. No parece que la situación que me están ofreciendo sea mejor que la que tengo ahora. Por lo tanto, no tengo confianza en ese proyecto de cambio que me están ofreciendo. Esa falta de confianza, como verán, está relacionada
a intereses velados que pueden haber, a acuerdos interorganizacionales que también pueden estar presentes, y también a una diferente evaluación de la situación de partida. Es decir, que estas fuentes de resistencia al cambio se manifiestan en estas tres grandes causas de resistencia al cambio. Permítame contar un caso. En la década de los 80, yo estaba trabajando y estudiando en Buenos Aires. Y yo estaba haciendo otra ingeniería en la tecnológica, en la Facultad Regional Buenos Aires. Uno de mis profesores era gerente de alpargatas. Y la fábrica de alpargatas en Florencio Varela estaba cambiando, estaba pasando de fabricar una zapatilla que tenía una marca que ya lamentablemente no existe, creo que no existe, que es la marca Pampero, y estaba pasando a fabricar la zapatilla Nike. Y tenían problemas porque estaban queriendo implantarlo al Just in Time y tenían numerosos problemas, no conseguían ir adelante. Se había elegido un grupo muy bien avenido, que tenía muy pocos conflictos, y en donde además el supervisor de ese equipo era un hombre que se estaba por jubilar. Es decir, que el hombre que ya estaba más para con un pie afuera que con un pie adentro, tenía una vocación muy interesante para transmitir conocimiento, y entonces la supervisión no era policíaca, sino que era un supervisor que actuaba más bien como un facilitador del equipo, transmitiendo conocimiento, etc. Bueno, a ese grupo se lo había detectado y se lo había elegido bien, una estrategia para el cambio. Ahora, ¿cuál era el problema? Que el equipo ya funcionaba bastante bien, pero el resto de la organización no quería saber nada. Le ofrecían a un grupo que se implementaran estas herramientas de Just in Time, ellos decían que no. Le ofrecían a otro, decían que no. Y entonces no se sabía muy bien cómo destrabar esa situación. Y se hizo de una manera fortuita. Fíjense lo que pasó. Resulta que en el Just in Time, ya lo vamos a ver, se produce sobre la base de la demanda, no sobre la base de un pronóstico de la demanda. Entonces, cuando el grupo que había sido elegido, que había implementado la técnica, terminaba su labor, y esto lo hacía antes de las 8 horas, se les empezó a permitir que se vayan a su casa. Ya habían cumplido con la cuota de demanda para la cual tenían que trabajar. Entonces el resto de los compañeros, de los grupos, los veían salir antes de tiempo. Y entonces les empezaron a preguntar, che, ¿en qué te pagan menos? No, ganamos igual. Pero además ganamos un incentivo por calidad, que no se pagaba a los otros grupos. Por cierto, que los otros grupos trabajaban por tanto y no querían cambiar. Además, tenían un incentivo que era grupal, los otros tenían incentivos individuales del Taylorismo-Fordismo. Bien, entonces lo que pasó es que los empezaban a ver salir y les decían, no, ganamos inclusive más con los incentivos por calidad, y nos vamos antes, una vez que terminamos el trabajo, nos vamos antes. Y eso fue lo que decidió. Ninguna otra oferta económica, ningún otro sistema de incentivo pecuniario había funcionado. Funcionó ver a los trabajadores de este grupo salir antes de la fábrica. Miren lo que funcionó. Las organizaciones son un sistema complejo. No hay linealidad causa-efecto. A veces un pequeño elemento que uno no lo considera importante genera grandes efectos dentro de las organizaciones. Por cierto, una vez que probaron unos 3 o 4 más, el Just in Time es como el dulce de leche. Una vez que se lo prueba, no se lo deja. Es espectacular. Bien, entonces vuelvo al punto. ¿Cómo generar incentivos para el cambio? ¿Cómo armar estrategias para cambiar? Es de una enorme complejidad en las organizaciones.
Bien, continuemos. Veamos ahora algunas herramientas, algunas técnicas. Sobre esta base, vamos a comentar algunas herramientas. Un detalle, no sé si en esta o en alguna de las otras. A ver, no, me parece que acá no. Bien, estoy confundido con otra clase, discúlpeme. Herramientas. La primera, la educación y la comunicación, son vitales. La educación significa que a través de esta gran polea que es la capacitación, podemos ilustrar a la gente de cuál puede ser el nuevo escenario de cambio. El caso que les contaba, hubo que capacitarla a la gente con herramientas como, por ejemplo, la herramienta de solución de problemas, ¿no? La espina de pescado de Ishikawa, el diagrama de Pareto, diagramas de frecuencia, análisis causa-efecto, como árboles de fallo, que pueden ser alternativos a la espina de pescado de Ishikawa. Entonces, enseñar herramientas para mostrar que es posible resolver problemas, generar efecto de demostración, porque el proyecto de cambio que queremos elaborar es justamente trasladar a los trabajadores herramientas de resolución de problemas. Que los trabajadores sean capaces de resolver problemas en su espacio de trabajo. Entonces necesitamos capacitarlo. Eso es fundamental. Y a la vez necesitamos poner sobre la mesa información y datos que sean fidedignos. Todo lo que implique capacitación y comunicación juega a favor del cambio organizacional. Todo lo que hagamos en esta dirección. Cuando veamos Hoshin Kanri, por ejemplo, vamos a ver dos herramientas espectaculares de comunicación que han generado en las organizaciones originalmente japonesas. Hoy el Hoshin Kanri está extendido a escala mundial. Esas dos herramientas son básicamente herramientas de comunicación, como las vamos a ver, y tienen una enorme capacidad para movilizarla a la organización en torno al cambio. Por cierto, cuando veamos Hoshin Kanri, tablero de comando, ahí vamos a ver que el cambio también necesita alguna estrategia. Necesitamos generar lo que se llama el alineamiento organizacional. Como son muchas las cosas que estamos viendo de teoría de las organizaciones, lo que vamos a hacer es dosificar. Cuando veamos Hoshin Kanri vamos a ver esta cuestión del alineamiento organizacional, que está íntimamente vinculado a las herramientas de comunicación y de capacitación. Una segunda técnica para reducir la resistencia al cambio es evidentemente la participación. Cuanto mayor sea la participación de los actores, cuanto más abierta sea, cuanto más horizontal sea la participación de los actores, vamos a ver que es perfectamente posible reducir la resistencia al cambio. Cuando veamos Hoshin Kanri, vamos a ver formas especiales de participación. Vamos a ver lo que se llama la participación en cascada, que es una herramienta muy, pero muy útil para vencer la resistencia al cambio e implementar exitosamente un proyecto estratégico. Bien, la participación. Cuanto más al inicio se haga, mejor. Cuanto más abierta se haga, mejor. Por cierto, necesitamos capacidad gerencial para conducir la participación. Aquellos que no saben conducir en las organizaciones suelen tener un carácter más restrictivo. En otras palabras, suelen terminar tomando decisiones sin participación. Pero esto elimina las posibilidades de cambio en las organizaciones. Bien, otra herramienta típica para reducir la resistencia es la negociación. Necesitamos negociar.
Un buen gerente es un hombre que tiene competencias en materia de negociación. Lamentablemente, recupero la imagen, lamentablemente, nosotros no tenemos tiempo para meternos con las herramientas de negociación. Se hizo un curso hace poco, por cierto. No sé si ustedes lo han alcanzado a hacer. Les recomiendo que todo lo que puedan hacer para estudiar técnicas de negociación es oro en polvo. Va a representar una herramienta muy importante en su carrera profesional, no ya acá en la facultad. Hay una herramienta de negociación, se llama la metodología Harvard de negociación, porque se inventó en la Universidad de Harvard. Es una metodología muy importante, se las recomiendo. En esa metodología se busca identificar lo que se llaman estrategias de suma positiva, donde todos los actores ganan, porque hay estrategias de suma cero, donde lo que algunos ganan va en detrimento de lo que otros pierden. E inclusive en muchas organizaciones también se da lo que se llaman estrategias negativas. Todos pierden. Todos pierden. Por ejemplo, alguna de las empresas estas que entró en quiebra, todos pierden ahí. Todos pierden. Por lo tanto, necesitamos identificar una estrategia de suma positiva. No nos da la vida para meternos con ese tipo de herramientas. Yo he dado algunos cursos, sobre todo vinculando la negociación con la transferencia de tecnología, que es un tema en el cual he trabajado bastante. Es muy importante tener estas herramientas de negociación para negociar la transferencia de tecnología. Pero repito, no nos dan los tiempos. Así que por eso los estimulo a que trabajen en esa dirección. Si pueden encontrar algún curso de formación, háganlo. No se van a arrepentir. Por cierto, tengo algún material sobre metodología Harvard de negociación. Si alguien lo necesita, me manda un correo y se lo mando, no por la plataforma, porque tiene copyright. ¿Está claro? La negociación en el marco del cambio en las organizaciones implica que reducimos la resistencia al cambio ofreciendo algún tipo de valor, que no necesariamente tiene que ser valor económico. Puede tener que ver, por ejemplo, miren cómo negociaba Steve Jobs con los equipos de trabajo. Si ustedes destapan un iPhone o un iPad, van a encontrar que algunos de los componentes, los más importantes, tienen los nombres del equipo que lo desarrolló. En la Edad Media se solía hacer que aquellas obras que salían de algunos de los talleres de renombre llevaran el nombre claramente de quienes habían desarrollado la obra. Y como muchas obras eran colectivas, había varios que figuraban allí. Steve Jobs recuperó esa forma de incentivo, no pecuniario, fíjense, pero que genera un reconocimiento a quienes han desarrollado algún componente de alguno de los productos más exitosos de Apple. Bueno, necesitamos encontrar sistemas de incentivos, porque esos sistemas de incentivos pueden introducirse en una negociación y se pueden dar valor a cambio, valor no necesariamente, repito, económico, monetario. Se puede generar valor para los integrantes de una organización sin que necesariamente este sea monetario. Tenemos que tener la perspicacia de mirar, de observar e introducir estos elementos en una negociación para reducir la resistencia al cambio. Negociación, otra herramienta importante. Y repito, si ustedes consiguen meterse esa herramienta en la mochila,
de ingenieros industriales, les aseguro, acuérdense de lo que les digo ahora, les aseguro que van a tener un futuro profesional promisorio. Bien, tratemos de terminar esta parte, así hacemos un pequeño alto. Hay otras 3 herramientas adicionales. Una es la facilitación y apoyo. Esto es, tratamos de apoyar todas aquellas tareas que están previstas, todas aquellas acciones que están previstas dentro del marco del cambio. Particularmente, aquí podemos incluir las técnicas de estandarización de procesos. Yo les he comentado que el Taylorismo-Fordismo aplicó esta herramienta pensando exclusivamente en la eficiencia, hasta que aparecen los japoneses y se dan cuenta que la estandarización de procesos es una herramienta mucho más poderosa que la que pensaba Taylor en términos de eficiencia. La estandarización de procesos lo que hace es que las organizaciones puedan ir consolidando el cambio y venciendo de esta manera la resistencia. Entonces, la facilitación y el apoyo incluye la estandarización de los procesos. Si me permiten, la estandarización de los procesos funciona como una especie de taco. La analogía que se usa es la siguiente. El cambio en las organizaciones es similar a subir una bola por un plano inclinado. Fíjense que si en algún momento que estamos subiendo la bola por el plano inclinado, reducimos el esfuerzo de empujarla a la bola, ¿qué le ocurre a la bola? Se vuelve para atrás. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos una calza a la bola? La bola se queda, por más que reduzcamos el esfuerzo. Entonces, lo que ocurre en el cambio en las organizaciones es muy similar. El taco es la estandarización de los procesos. Es el que impide que la organización vuelva para atrás cuando estamos reduciendo el esfuerzo, porque tal vez la organización ha agotado sus recursos. La estandarización de los procesos, fíjense qué nueva oportunidad tiene, que repito, no tiene que ver con la eficiencia de los trabajadores, de controlar al dedillo el segundo en el que se hace o no el trabajo, sino que tiene que ver con la estandarización de los procesos para evitar que el cambio vuelva atrás. Consulta, cuando estudiaron estudios del trabajo, ¿les mencionaron esta utilidad de esta herramienta de estandarización? Sí, profe. ¿Sí vieron cómo opera en el proceso de cambio? O sea, yo me acuerdo de la cursé hace más o menos 2 años por ahí y hacían mención, pero no había nada detallado, digamos. A ver, pero si estoy entendiendo bien, Matías, ¿qué era lo que hacían mención? ¿Hacían mención a la importancia de la estandarización para el cambio en las organizaciones? Sí, recuerdo que se nombró algo. Ajá. Sí, yo también recuerdo, y era como que gráficamente podía ser como un gráfico de serrucho, en el sentido de que ese plano inclinado que usted dice, se aplicaba el cambio y luego permanecía tipo meseta, y después de nuevo el cambio, y en esa meseta se lo estandarizaba como para que no vuelva atrás, y después de nuevo se aplicaba cambio y otra vez meseta, tipo serrucho quedaba, digamos. ¿Puede ser? Está bien, perfecto. Eso es para que mejore un proceso. Ahora, cuando estamos trabajando con grandes procesos dentro de la organización, en donde difícilmente vamos en un modelo serrucho, ahí lo importante es asegurarnos que los cambios que hemos generado no vuelvan para atrás. No solo que los tiempos estándares que hemos logrado sean eso y nada más. A eso es a lo que me refiero. Que por cierto, no estoy
discutiendo la importancia de los tiempos estándares. Tiempos estándares son clave para cualquier tipo de variable con la cual queramos gestionar una organización. Queremos planificar, necesitamos tiempos estándares. Queremos hacer gestión estratégica, necesitamos tiempos estándares. Queremos generar sistemas de incentivos pecuniarios para los trabajadores, tenemos tiempos estándares. Queremos medir la capacidad y planificarla, necesitamos tiempos estándares. Los tiempos estándares son centrales, claro está, no estoy discutiendo la importancia. Ahora, lo que quisiera destacarle, y por eso mi pregunta, es, en el caso de la estandarización de los procesos, más allá de los tiempos estándares, lo que los japoneses descubren es que son muy importantes para poder generar cambios en las organizaciones. Sin la estandarización de procesos es muy difícil. Ahora bien, cuando hablamos de estandarización de procesos, nos referimos a estandarizar no solo aquellas tareas que son repetitivas, no solo aquellos procesos que se repitan, sino que también estamos hablando de tratar de establecer pautas de ejecución de tareas que no necesariamente son repetitivas. Y por esto no necesariamente vamos a introducir tiempos estándares, porque cuando una tarea no es repetitiva, sino que además, como hablábamos el otro día, es más bien creativa, y no me estoy refiriendo a las tareas solamente a nivel de la producción, me estoy refiriendo, por ejemplo, a las tareas a nivel de una planificación, a las tareas a nivel de compra, pero de compras que no son rutinarias. Estamos queriendo lanzar un nuevo producto y resulta que lo que necesitamos es desarrollar proveedores, lo cual no es una tarea rutinaria. Y el desarrollo de esos proveedores puede ser estratégico para que el producto nuestro se ponga en el mercado con ribetes innovadores, con componentes estratégicos. Y todo eso hay que hacerlo desde el departamento de compra, desarrollando no un concurso con los proveedores, sino un desarrollo de proveedores donde trabajamos codo a codo en una sociedad con los proveedores. Eso en la literatura se lo llama co-makership, fabricación conjunta. Entonces, un proceso estratégico de esa naturaleza que no se repite necesariamente, tenemos que tratar de estandarizarlo en el sentido de generar cuáles son las bases de las tareas, los procesos involucrados, de manera tal que podamos dominarlos y que una vez dominados no volvamos para atrás. No volvamos a trabajar sobre viejas bases necesariamente. Las organizaciones son resilientes, lo cual significa dos cosas, como ya lo comentamos la vez pasada. Significa que por una parte se adaptan al entorno, pero por otra parte, en esa adaptación al entorno, también tienden a resistirse a los cambios. Entonces, si yo subo una bola por un plano inclinado, si le saco el esfuerzo, la bola se vuelve para atrás. Si yo estoy generando, por ejemplo, un proyecto de cambio en una organización y de repente saco el esfuerzo puesto, lo que va a pasar es que ese cambio vuelve para atrás. Y la organización vuelve a recuperar los antiguos cauces y las antiguas rutinas de trabajo. Y del esfuerzo hecho casi no queda nada. Entonces la pregunta es, ¿cómo en este marco, cuando yo estoy justamente remando en dulce de leche para llevarlo adelante al cambio, estamos pagando horas de capacitación, estamos haciendo reuniones, en algunos casos inclusive fuera del horario de trabajo, pero pagadas para poder incentivar, estamos invirtiendo tiempo de todo el mundo, estamos también poniendo neuronas para pensar alternativas, encontramos un camino, estamos ejecutándolo y de repente por algún motivo vamos perdiendo fuerza,
se nos agotan los recursos, etc. Y la pregunta es, ¿y qué pasa en ese momento? Y la organización, si no ha estandarizado de alguna manera los procesos, si no ha sentado las bases para poder aprender y repetir esos procesos, vuelve para atrás. La estandarización entonces es como la calza que hace que la bola no vuelva para atrás. Y mi intención de remarcarlo es porque ustedes ya la tienen a la herramienta. Ya saben cómo hacer un estudio de un proceso de trabajo. Ya saben cómo identificar las actividades, cómo estudiar la secuencia de esas actividades, cómo inclusive plantearse un análisis crítico para diseñar un nuevo método. Todo eso ustedes ya lo saben. Pero lo que estoy intentando hacer es conectarlo con esta temática que estamos viendo nosotros, que es el cambio en las organizaciones. Vuelvo a repetir la pregunta. En estas direcciones que ustedes han visto, la herramienta que se llama estudio del trabajo. Ariel, usted que mencionó que habían visto el modelo de Sierra. Sí, creo que la finalidad era esa, o sea, pero no definido de la misma manera, pero sí muy parecido. O sea, el plano inclinado, tal como usted lo dice, usted usa el término de una cuña porque si se abandona el control sobre el proceso de estandarización, se va a volver al cauce anterior y ahí lo que nos decían era que había que estandarizar, también creo que era por la incorporación de nuevas personas, entonces a ellos, en vez de usar la cuña, usaban una meseta. Y después de nuevo cambio, por eso quedaba como un gráfico de serrucho. Y era para que los nuevos aprendieran lo nuevo y también para seguir cambiando. Y era algo así, o por lo menos así lo recuerdo. Ajá, perfecto. Bien, perfecto. Avanzamos entonces. Nos quedan dos últimas técnicas que, como van a ver ustedes ahora a continuación, no son precisamente éticas. A ver, ¿dónde estamos? Estas dos técnicas o herramientas para reducir la resistencia a los cambios son, por una parte, la manipulación. La manipulación literalmente significa engañar a las personas, manipularlas. Vender gato por liebre, creo que sería muy gráfico en castellano. Eso es manipular. Es convencer de que se va a hacer una cosa cuando en realidad se va a hacer otra. Y luego está la cooptación, que significa que manipulamos a través de la participación. Es decir, que la cooptación implicaría el manejo de la manipulación y de la participación de una manera engañosa, repito. ¿Esto puede reducir la resistencia al cambio? Sí, pero como dijimos anteriormente, la mentira tiene patas cortas. Rápidamente podemos detectarla. Y cuando se detecta es peor todavía. Porque además se crean barreras, se crean resistencias que después no se pueden cambiar con alguna de las otras herramientas. La confianza es el capital organizacional más difícil de construir y el más fácil de destruir. Repito, la confianza es un capital organizacional que cuesta un Perú construirlo, pero es muy fácil de destruir. La mentira lo destruye, pero rápidamente ese capital. Ya vamos a ver que las organizaciones de alto rendimiento son aquellas en donde se hace lo que se llama el alineamiento, que lo vamos a ver más adelante. Bien, para poder generar ese alineamiento yo necesito el capital de confianza. Y vamos a ver que cuando las organizaciones no pueden hacer el alineamiento porque falta confianza, pueden entrar inclusive en colapso.
Por último, el uso de la fuerza. Desde ya les adelanto que estas dos últimas herramientas, la manipulación y cooptación y la coerción, son herramientas que no tienen, por supuesto, ningún tipo de justificativo ético o moral. La coerción funciona solo un tiempo. Es más, la resistencia se va generando de manera larvada hasta que explota en algún momento. Por lo tanto, la coerción puede funcionar en el corto plazo para alguna cosa, pero no en el mediano o largo plazo. Bien, hablemos solo para terminar y hacemos un pequeño alto, la importancia del liderazgo. Ustedes tienen una materia, relaciones humanas, donde van a ver como contenido básico las condiciones del liderazgo. El líder es alguien que señala una dirección y convence, por cierto, dando el ejemplo en la mayoría de los casos, para avanzar en esa dirección. Es diferente de un administrador. Fíjense acá, esto es de John Kotter. La diferencia entre un gerente y un líder. Como verán, está bastante clara. El cambio se lleva adelante por los líderes, aunque necesitemos administradores. Pero el cambio lo producen los líderes. Una clave central. Bueno, aquí tienen algunas de las sugerencias para generar cambios organizacionales. Primeramente, políticas de incentivos. Ya hemos hablado que los incentivos pueden ser pecuniarios o no pecuniarios. Los que mejor funcionan no son necesariamente los pecuniarios, aunque necesariamente tenemos que tener incentivos pecuniarios. Bueno, necesitamos generar incentivos pecuniarios y no pecuniarios para motivar la adopción de cambio por parte, sobre todo, de aquellos que tienen menor aversión al cambio, los innovadores. En segundo lugar, es también muy importante que los gerentes participen, obviamente, sobre todo que estén claramente al tanto de cuál es el proyecto de cambio. Y además, no solo que estén al tanto, sino que contribuyan efectivamente, apoyen efectivamente esas propuestas de cambio. Por cierto, una innovación es un cambio dentro de una organización. Puede ser una innovación de producto, una innovación de proceso, una innovación, un cambio organizacional es una innovación organizacional. Por cierto, no solo necesitamos de los gerentes, necesitamos de los jefes de la cadena de mando. Jefes dispuestos a adaptar los proyectos de cambio que se han desarrollado, que se han pensado. Necesitamos también los supervisores que estén abiertos a implantar estas técnicas. Se han estudiado, por ejemplo, la resistencia de los supervisores, que se debe a, por ejemplo, mala formación de los supervisores, falta de capacitación. Falta de capacitación que los hace inseguros y por lo tanto recurrir siempre al principio de autoridad y no a la capacidad de negociar propuestas, a la capacidad de abrirse a un diálogo que genere nuevas opciones. Otra cuestión por la cual los supervisores tienden a ser resistentes al cambio es que se los hace participar tardíamente en el proyecto. Entonces,
En otras palabras, está todo cocinado y ahí recién lo hacemos intervenir. Y por lo tanto, los supervisores suelen tener resistencia a los cambios en ese conjunto de condiciones. Creo que todos lo haríamos. Es casi un reflejo lógico. También, en el caso de los supervisores, muchas veces el cambio se presenta no como una ocasión en donde aplicar la creatividad con la necesaria flexibilidad, porque la solución todavía no está totalmente consolidada. Y en ese marco los supervisores tienen que tener margen de maniobra para participar, para poder también adaptar las soluciones, y sin embargo no tienen o la formación o no se les da ese rol en el proceso de cambio. Entonces se genera resistencia. Y si el supervisor se resiste y este tiene ascendiente o algún ascendiente sobre los trabajadores, lo más probable es que también encontremos resistencia más abajo. Por eso les contaba que se ha estudiado específicamente la resistencia de los supervisores. Todo proceso de cambio necesita líderes que impulsen, que respalden, que incentiven en la dirección del cambio, pero que lo hagan de manera genuina, creando confianza, trabajando de manera participativa, mostrando los intereses que hay en juego. Eso es el liderazgo. Por cierto, el cambio en las organizaciones muchas veces va más allá de la propia organización. Los japoneses han trenzado alianza con los proveedores. Todo cambio que se introduce, sobre todo en aquellos proveedores de altísima confianza para la organización, son invitados inclusive a participar en el proyecto. Ya vamos a ver cuando veamos Just in Time una lógica totalmente diferente, que hace factible llevar adelante un cambio, claro. Por otra parte, también en relación al personal, es necesario generar algún tipo de oportunidades para la participación, para que además llegue información fidedigna, para que además ellos puedan retroalimentar esa información con otra, para poder entre todos identificar cuál es un punto de partida consensuado. Y por último, si el cambio afecta al cliente, es también muy importante que éste participe. En otras palabras, como verán ustedes, estamos hablando de cambio y estamos proponiendo políticas que sean bastante diferentes al juego cerrado que a veces se interpreta que existe en las organizaciones. Cuando veamos el alineamiento organizacional, creo que ahí van a terminar de entender el porqué de esta situación, de por qué necesitamos que haya espacios permanentes de participación, de forma tal que los objetivos e intereses individuales, grupales, terminen alineándose con los objetivos generales de la organización y del cambio, que obviamente tiene que estar en congruencia con esos objetivos organizacionales. Me refiero a la misión, la visión, los valores. Bien. ¿Alguna inquietud, alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, les propongo lo siguiente, son 19:24, supongamos que sean 25 y 15 son 40. 19:40, ¿les parece que estamos de vuelta? Me parece que refrescamos la atención en 15, 16 minutos. Sí, profe. Meta. Bueno, profe. Al pelo.
no estamos